días, yo soy Ronald Jiménez, yo soy estudiante de Ingeniería en Computación. Hoy les voy a hablar sobre programación orientada a objetos. Espero que disfruten del video. La programación orientada a objetos difiere de la programación estructural tradicional, en la que los datos y los procedimientos están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el procesamiento de unos datos de entrada para obtener otros de salida. La programación estructural anima al programador a pensar sobre todo en términos de procesamientos y funciones, y en segundo lugar en las estructuras de datos que esos procedimientos manejan. En la programación estructural solo se describen funciones que procesan datos. Los programadores que emplean programación orientada a objetos, en cambio, primero definen objetos para luego enviarles mensajes solicitándoles que realicen sus métodos por sí mismos. La programación orientada a objetos, o POO, es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes: clase, herencia, método y objeto. Concepto de clase: definiciones de la propiedad y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ellas. Definición de herencia. Por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D es la facilidad mediante la cual clase D hereda en ella a cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubieran sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar el mismo método y variable pública declarada en C. Los componentes registrados como privados también se heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador y solo puede ser accedido a través de otros métodos públicos, y esto es así para mantener el ideal de la programación orientada a objetos. Concepto de objeto: instancia de una clase, entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos y comportamientos o funcionalidad, lo mismo que consecuentemente reacciona a eventos. Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea o con objetos internos del sistema, del programa. Concepto de método: algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje desde el punto de vista del comportamiento. Es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento con un nuevo mensaje para el otro objeto del sistema. Existe un acuerdo acerca de qué características contemplan la orientación a objetos. Las características siguientes son las más importantes, que son abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y modularidad. Concepto de abstracción: denota las características esenciales de un objeto donde se capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un agente abstracto que puede realizar trabajo e informar y cambiar su estado y comunicarse con otro objeto en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo están
Una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una atracción. Concepto de encapsulamiento. Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de atracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden estos conceptos con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. Concepto de polimorfismo. Comportamiento diferente asociado a objetos distintos que pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlo por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se está usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producida en el comportamiento correcto para el tipo de objeto referenciado. Cuando esto ocurre, el tiempo de ejecución en esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. En algunos lenguajes proporcionan medios estáticos de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga de operaciones de C++. Con su concepto de modularidad. Se denomina modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes pequeñas, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos, al igual que el encapsulamiento. Los lenguajes soportan modularidad de diversas formas. Vamos a ver las ventajas más importantes de la programación orientada a objetos. Reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se puede usar de distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Mantenibilidad. Debido a la sencillez para extraer problemas, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir o suprimir o modificar nuevos objetos nos permiten hacer modificaciones de una forma muy sencilla. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que pueden surgir. Diferencia entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Una de las diferencias es que la programación estructurada consta, como su nombre lo indica, de una estructura donde se va ejecutando paso a paso y debe tener una secuencia y una lógica para que su función sea eficiente. La segunda diferencia es que la programación orientada a objetos se basa en una nueva forma de pensar los problemas, declarando como variables los tipos de datos, los objetos del problema, y que a su vez cada objeto tiene anidadas variables que hacen referencia al dato. La tercera diferencia es que la programación estructurada pretende resolver un problema de principio a fin en una sola estructura de código. La cuarta diferencia es que la programación orientada a objetos es más moderna, es una evolución de la programación estructurada que plasma en el diseño de una familia de lenguajes, conceptos que existían previamente con algunos nuevos. La quinta diferencia es que la programación orientada a objetos resuelve el problema identificando los actores que tienen participando en el problema e identificando también sus acciones. Con esta información se crean los objetos, que son una interpretación de algunos de estos actores. Estos objetos están compuestos por clases donde se detallan las acciones que realizan y las propiedades de estos. Al tener creadores, los objetos solo es ponerlos a interactuar entre ellos.
Muchas gracias por tu atención, espero que hayan disfrutado del video. Es todo.